Muchas gracias a Camex Perú, que me da el espacio y la oportunidad para poder continuar con este taller de oratoria y presentaciones efectivas. Para quienes recién se conectan en la transmisión, soy Jesús Alberto Paiva Sabamé, especialista en comunicación, y desde hace 3 sábados, contando con vengo acompañándolos para desarrollar una de las habilidades profesionales y laborales más requeridas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Me refiero a la comunicación. Sirve entonces este espacio del sábado 12 de diciembre para poder compartirles en esta oportunidad la sesión número 6. Si nos estás siguiendo de la sesión anterior, por favor, dale compartir este contenido. Estoy seguro que muchas personas, así como tú, pueden aprovechar esta experiencia de formación para fortalecer sus competencias comunicativas y de manera especial la parte de la oralidad. La sesión anterior, que hemos acabado en breve, hace poco, giró en torno a la estructura del discurso. Y en la primera parte abordamos el tópico de la introducción. Si por alguna razón recién te estás conectando o te perdiste la transmisión anterior, pues ingresa a la plataforma y al fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, para que puedas escuchar el contenido y aprovecharlo al máximo. Si consideras que este curso le puede resultar de utilidad para personas que están en tu entorno familiar o laboral, de repente algún proveedor, algún cliente o con alguna persona con la que tú sientes que puedes sumarle a su experiencia de formación, que nunca dejamos de aprender, pues comparte este contenido, estoy seguro que te lo agradecerá. Para quienes recién se están integrando a esta transmisión, vamos a abordar junto a todos, los ya reunidos, el curso. Por cierto, quería también comentarles que me gustaría saber desde qué lugar de las 25 regiones nos están siguiendo en este momento del sábado 12 de diciembre, en una charla virtual como esta que durará aproximadamente 1 hora. Me gustaría entonces que me dijeras desde qué lugar del Perú nos estás siguiendo para conocer realmente y saber en qué forma, desde qué lugar nos vienen ustedes siguiendo a través de la página oficial de CAMEX Perú. Como había comentado, este es un curso que tiene un total de 8 sesiones y ustedes tienen la oportunidad, si es que por alguna razón no han podido o recién se están enterando del curso, a través de la página oficial de CAMEX Perú pueden observar el contenido del primer módulo que acabó ya la semana pasada, el día sábado, porque este curso se desarrolla los sábados a partir de las 10, 2 sesiones continuas, y estamos ahora, ya para informarles, que estamos ya en la sesión número 6, fíjense, tan rápido ha pasado el tiempo, sesión número 6, así como están escuchando. Y vamos a abocarnos en este momento al bloque número 2 de un discurso, me refiero al desarrollo, que si lo comparamos de manera analógica con una historia, podríamos decir que el desarrollo de un discurso se parece mucho al nudo o a la trama de una historia. Así que si te resulta interesante todo lo que hasta aquí voy compartiendo o lo que me has escuchado en las sesiones anteriores y te gustaría que esto sea aprovechado por otras personas de tu entorno familiar, laboral o profesional, pues compártelo. En esta oportunidad, la sesión anterior mostré, me acuerdo, la figura de Leonardo DiCaprio en la famosa película El Lobo de Wall Street. Ahora estoy mostrando la imagen de quien en algún momento fuera la máxima autoridad de los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, a quien de alguna u otra manera yo siempre lo tengo como referente en lo que corresponde a la expresión oral, a esa capacidad para poder presentar de manera organizada y persuasiva sus ideas. Sin duda, uno de los destacados personajes o personalidades que yo tengo en muy alta consideración para efectos de una disertación, una presentación. Su capacidad no solo de tipo comunicativa oral, sino no verbal, es muy relevante. En definitiva, si queremos aprender a hablar, podemos también escuchar y mirar lo que otros hacen. No necesariamente para copiarlos, sino también para tomarlos como orientación y referencia, porque yo creo que
Los poetas nacen y los oradores se hacen, que es una frase de Cicerón y espero que la internalices bien. Repito, los poetas nacen y los oradores se hacen. Me parece que le pertenece a Cicerón. Así que cada uno tiene que ir descubriendo el estilo que desea compartir y comunicar a los demás. En esta ocasión, los recursos lingüísticos van a estar orientados a nutrir la parte del desarrollo, del nudo, de la trama que tiene el discurso, por decirlo de alguna forma. Dicho esto, no te olvides de copiarme desde qué lugar nos estás siguiendo en este momento. ¿Ya? Por aquí nos está saludando por interno Fel, así, y nos dice que se encuentra en este momento en Chanchamayo, en la selva central de nuestro país, en la región Junín. Muchas gracias, nos está siguiendo por acá y seguramente algunos también están muy atentos a lo que venimos diciendo. Bien, nos concentramos en esta parte del discurso para anunciar también que siéntanse con plena libertad de plantear y formular sus preguntas, sus dudas o incluso también dar sus comentarios de lo que van escuchando para poder hacer de esta mañana y de este espacio una gran oportunidad de aprendizaje para todos. Espero que les guste esta transmisión. Trabajamos en el punto del desarrollo y en lo personal a mí me gusta nutrir mis presentaciones utilizando recursos que han sido utilizados por otras personas para tomarlas como una referencia. Y sin duda, dentro de este repertorio de célebres discursos que podemos escuchar de personalidades del mundo entero, de todos los tiempos, los expertos coinciden que uno de los discursos más sentidos, más emocionantes y que ha marcado y ha dejado huella y por lo tanto sus palabras han trascendido en el tiempo es el célebre discurso que pronunciara el pastor norteamericano llamado Martin Luther King Jr. con su famoso discurso I have a dream en inglés, o en el español sería Yo tengo un sueño. Repito, este probablemente debe ser uno de los discursos referentes y que sirve justamente para asumir un entrenamiento en lo que oratoria y presentaciones efectivas se trata. Desde aquí entonces mi recomendación, y voy a ir dando algunos ejemplos que he tomado de la presentación de Martin Luther King Jr. Ya sabemos que la estructura de un discurso se organiza en 3 momentos. La introducción ya fue abordada, y si recién te sumas a esta transmisión y te perdiste la última parte, te invito a revisar en la página oficial, el fanpage de CAMEX, y ahí vas a encontrar el contenido del primer bloque que ya fue abordado y donde expliqué 5 técnicas o recursos lingüísticos para hacer la introducción de un discurso. En cambio, ahora voy a abordar el punto número 2, me refiero al desarrollo. Con ello quiero decirles que para el desarrollo siempre sugiero o te recomiendo que priorices la información que expondrás. Cuando digo priorizar, tiene que ver con esta idea de buscar aquella información que resulte relevante y pertinente, no solo para ti, sino siempre pensando en el público al cual tú te diriges. Es importante también que en esta priorización de la información que deseas compartir en el desarrollo del discurso, consideres el tema del tiempo. Me explico. A veces nos invitan a realizar presentaciones en nombre de un grupo. A veces tenemos que dirigir a nuestro personal, trabajadores o colaboradores. O a veces tenemos que dirigirnos, no sé, a un grupo de padres de familia. O ya que estamos en diciembre, por ejemplo, son famosos los discursos de graduación. Niños, jóvenes, adultos. Tú que me estás escuchando y de repente eres directivo de una institución o estás al frente de un grupo de personas y te dicen, su discurso no debe durar más de 5 minutos. O trate de ser escueto, breve, sucinto, preciso en su exposición. Porque los discursos no tienen en realidad, digamos por decirlo de alguna forma, no tienen una regla establecida. Si tú recuerdas los discursos presidenciales, por ejemplo, esos discursos de 28 de julio cuando hay cambio de mando o cuando celebramos fiestas patrias,
pues hay de todo, ¿no? Hemos tenido mandatarios que gustan de hacer gala y uso de la verborrea y que dirigen discursos de 45, una hora, hora y media, hasta casi 2 horas. Y hay otros discursos que son precisos y exactos. Hay una frase que más o menos, a propósito de la extensión de los discursos, dice... si es bueno y breve, entonces es 2 veces bueno, ¿no? En clara alusión de que no necesariamente tenemos que hablar demasiado tiempo para lograr concitar la atención de quien me está escuchando. No, creo que el tema no pasa por la extensión del tiempo, sino por la calidad con la que se ha preparado el mensaje, el discurso, presentación. Por eso tienes que priorizar. Y cuando uno prioriza, tiene que jerarquizar. Es decir, de repente puede ir de lo más general a lo más específico, como un triángulo invertido. Puedes empezar a comunicar tus ideas de esta forma. O si ya empezaste en tu introducción con algo emotivo, que me parece importante para conectar con el público, de repente el desarrollo es para que ya aterrices en las cosas puntuales, concretas. Mi sugerencia aquí es que cuando usted deje la introducción y pase a la fase de desarrollo, evidentemente antes ha tenido que anunciar qué es lo que quiere comunicar. Por ello, siempre recomiendo anunciar lo que viene. Por ejemplo, por eso en esta mañana voy a compartir 3 experiencias que me ayudaron a desarrollar mi proyecto de emprendimiento y que estoy seguro te pueden ayudar también a ti, allá. Entonces el auditorio, el público, está atento a lo que tú le vas a decir. Escuché que el presentador dijo 3, allá, entonces ya estás dándole un orden y eso te sirve a ti hasta para poder desarrollar la presentación. Entonces no te olvides colocarle como una idea fuerza. Por ejemplo, por eso en esta oportunidad y para abordar el tema de la gestión del tiempo, les compartiré 4 claves para hacer un uso y manejo efectivo del tiempo. El presentador anunció 4 claves, ya, entonces ya sabemos el orden que más o menos se va a disponer. Eso significa priorizar la información. Trabaje una oración o una idea fuerza y anúnciela antes de empezar el desarrollo. Esa es una primera recomendación o sugerencia. Segundo, organiza el contenido de la exposición con secuencia lógica. Podemos partir de lo general a lo específico. Podemos partir de lo más relevante a lo menos relevante o a la inversa. Eso ya va a depender de la estrategia de cómo tú quieres abordar. También es importante en esta parte, a la hora de poder desarrollar el discurso, por ejemplo, apoyarnos en los famosos conectores, los llamados palabras de enlace, los conectores. En primer lugar, de orden, en segundo lugar, por último. En primera instancia, en segunda instancia, finalmente, para comenzar, para continuar, para concluir. O sea, hay que darle un orden básico a la estructura que yo quiero compartir en este momento. Es importante que el desarrollo, que es el corazón de todo el discurso, realmente tenga consistencia. Y esa consistencia que le queremos dar a nuestro discurso se apoya no solo en lo que decimos, sino también en buscar aquellas evidencias, ejemplos, casos, comparaciones, hechos, acontecimientos que puedan darle el soporte a las ideas que quiero transmitir y comunicar, de tal forma que ese respaldo ayude a nuestro discurso para que gane en credibilidad y por lo tanto pueda ser más persuasivo. Estas son algunas nociones que yo quiero compartirles o que les he compartido en esta parte con relación al desarrollo dentro de la segunda parte de un discurso. Vayamos explorando poco a poco cada una de estas ideas que queremos en este momento compartir. Veamos. Igualmente, mi invitación está hecha para que
tengan la oportunidad de formular preguntas, realizar comentarios a todo lo que voy señalando. Muy bien, en este desarrollo quiero comentarles que cuando hablamos de un discurso, van a predominar en un discurso, existen formas de cómo comunicar las ideas. Y cuando digo formas, estoy hablando de aquellos recursos lingüísticos en los que yo me puedo apoyar para poder darle consistencia al desarrollo de mi presentación. Una de esos recursos está dentro del terreno de la exposición. Es una forma de cómo comunicar las ideas. Cuando hablo de la exposición, quiere decir que usted debe colocar en ese desarrollo información de importancia. Información que sea relevante, información que sea objetiva. Es decir, si es objetiva, tiene que ser evidente, tiene que estar apoyada en datos, cifras, casos, ejemplos, datos estadísticos, que ayuden a darle soporte a la estructura del desarrollo del discurso. Porque si no hace eso, su discurso habrá ganado probablemente en emoción y subjetividad, que no está mal, pero carecerá de soporte y objetividad porque no le da consistencia en información que tiene que ser demostrada en fuentes de información o en la realidad en la que uno se encuentra. Junto con la exposición, también tenemos una segunda forma de cómo construir nuestro discurso y especialmente en el momento del desarrollo. Esta segunda forma de presentar la información es el argumento. Y cuando hablamos de argumento, en definitiva me estoy refiriendo a la capacidad que los seres humanos tenemos para razonar y para fundamentar nuestras ideas. Esta segunda forma de la argumentación que se apoya en los fundamentos tiene que estar respaldada con evidencias y referencias válidas. Dicho de otro modo, cuando hablo del discurso utilizando el recurso de la argumentación, esta parte sirve, ya que se trata de una argumentación, en la posibilidad y capacidad que tenemos los seres humanos para asumir una postura, o también se le llama tesis. Pero una postura o una tesis tiene que estar respaldada de un argumento, que tiene que ser lógico y válido, pero no por ello tiene que ser asimilado por otros. No, puede ser un argumento discrepante, eso no tiene nada que ver, pero es su postura. Y usted tiene que aprender a defender su postura, posición, frente a un tema que se esté abordando en ese momento y que sea de repente hasta de naturaleza controversial o polémica. Creo que esa es una de las habilidades, la argumentación, que tenemos que aprender a trabajar y desarrollar las personas en definitiva, porque eso responde a nuestra naturaleza y capacidad de razonar y de pensamiento crítico que tenemos los seres humanos. Dicho esto, y vamos a ir dando algunos ejemplos, quiero también anunciar que cuando hablamos del discurso, no solamente nos apoyamos en exposición y en la argumentación para construir nuestros discursos, no. Contamos con otras formas de poder presentar nuestro discurso. Por ejemplo, las narraciones, que ya se demostró en la primera parte cuando dábamos inicio al discurso. Las descripciones también pueden ayudar a cautivar o atraer la atención o para tratar de comunicar un suceso, un hecho relevante, puntual, con lujo de detalles. Por ejemplo, quiero en este momento recordar una descripción de una de mis obras o novelas literarias favoritas, escrita por el genial narrador, escritor colombiano Gabriel García Márquez. Me imagino que ya saben a qué obra me estoy refiriendo. Sí, a 100 años de soledad, que fuera publicada, si mal no me falla la memoria, en 1967. Es una de las descripciones que las tengo guardadas y la utilizo siempre como ejemplo en presentaciones cuando tengo que comunicar lo importante que es saber hacer descripciones.
si no me falla la memoria, la introducción de 100 años de soledad dice más o menos así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el Lleno. Macondo era entonces una aldea de 20 casas hechas de barro y caña brava, construidas a las orillas de un río con aguas diáfanas y cristalinas. Como ustedes pueden apreciar, hay un conjunto de datos que describen una determinada situación y un paisaje que nos ayuda a aproximarnos a ese mítico lugar y ficcional creado por Gabriel García Márquez en esta genial obra que yo siempre recomiendo, llamada 100 años de soledad. En la descripción, y eso es una experiencia que he podido yo analizar y reflexionar, si el que presenta el discurso tiene la capacidad de cambiar las formas, es decir, de la exposición pasa a la narración, de la narración a la descripción, todo eso va enriqueciendo el discurso. Obviamente, no es lo mismo un discurso que descansa en las bases de la exposición que hacerlo utilizando la argumentación, pero sí se pueden complementar. Ojo con ese detalle. Junto a la narración, junto a la descripción, es importante también que para el desarrollo las personas en un discurso pueden insertar las famosas apelaciones. ¿Qué es una apelación o interpelación? Es como cuando uno dirige su discurso a un oyente específico. Como, por ejemplo, cuando hace un llamado, ¿no? Por eso hago un llamado a los ciudadanos para asumir una actitud responsable frente a este desafío que viene generando la pandemia del coronavirus en nuestro país. A ti, ciudadano que me escuchas, ¿se dan cuenta cómo se construye el discurso? Apelación es cuando yo me refiero a un determinado oyente porque ya sé a quién me dirijo. Señores padres de familia, los he convocado en esta oportunidad para poder solicitar su apoyo. ¿Se dan cuenta? Como cuando las autoridades, y sobre todo el presidente, cuando construye un discurso, ¿qué dice? Compatriotas, querido pueblo peruano, ciudadanos y ciudadanas, aunque eso del lenguaje inclusivo es un poquito discrepante, las famosas apelaciones. Las preguntas. Algunas personas, cuando desarrollan un discurso, se formulan preguntas supuestamente para sí mismos, pero lo que en realidad están buscando es que esa pregunta que construye sirva para generar la atención del que escucha. Entonces esa persona en su discurso más o menos introduce frases como: por eso, con todo lo que en este momento estamos observando, me pregunto, ¿realmente estaremos actuando de manera responsable en nuestro ejercicio de la ciudadanía? Dice, me pregunto, dice, ¿no? Pero eso cuando dice, me pregunto, sirve para que el otro que está escuchando también esté atento y reflexionando. Son preguntas estratégicas que una persona en un discurso puede utilizar. Como que también puede utilizar el lenguaje poético. Y por ahí hay un ejemplo que yo he podido utilizar también del presidente Sagasti. Pero esto en realidad me lleva a pensar en que la poesía es perfectamente compatible con cualquier discurso. Dicho esto, hay varios personajes que utilizan los recursos propios de la poesía para poder ilustrar sus discursos. A veces los colocan en la introducción, otras veces en el desarrollo. Sirva, por ejemplo, este hecho del lenguaje poético para recordar o parafrasear al genial escritor español Pedro Calderón de la Barca en su famosa obra La vida es sueño, en ese reconocido y universal monólogo que cualquier ser humano debe utilizar para reflexionar profundamente de las cosas de su vida.
el famoso monólogo de Segismundo, que en la segunda parte más o menos dice así: sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que al medrar empieza. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Por eso, y ahí conecta ya, el lenguaje poético encandila. ¿Por qué? Porque el lenguaje poético tiene cadencia, tiene ritmo, que es distinto al de exposición, que es distinto a la argumentación, que es distinto a la narración, que es distinto a la descripción. El lenguaje poético tiene modulación, y quizá eso suene menos tedioso en el público y la audiencia. Entonces, por ahí también introduzca frases célebres, o en este caso el lenguaje poético. Claro está. Dicho esto, continuamos y ahora voy a ir mostrando algunos ejemplos, y no duden, por favor, en formular sus preguntas o comentarios que tengan, o experiencias que ustedes hayan podido experimentar cuando hacen uso de la palabra. Y si dentro de poco vas a tener que dirigirte a tu personal, a los padres de familia, a tu alumnado, a los trabajadores, piensa en cómo organizar tu discurso. Ya hablé de la introducción y ahora estoy abordando el desarrollo, que es como el corazón del mensaje del discurso. Y ya que hablamos de discursos célebres, les había dicho hace minutos atrás que existen discursos pues famosos, ¿no? Como el que pronunciara, me parece, a finales del siglo XIX, Martin Luther King Jr., titulado Tengo un sueño. Y fíjense, para que ustedes se den cuenta cómo en esta parte del discurso Martin Luther King empieza a conectar con la audiencia. Y claro, el discurso no solamente consiste en que yo tenga que decir cosas de manera coherente y cohesionada, sino que tengo que sumarle el elemento emocional y subjetivo. Por eso en esta parte Martin Luther King dice: estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Claro, lo dice en inglés, ¿no? Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. ¿Por qué es expositivo? Porque alude a hechos o sucesos reales, concretos, objetivos, históricos. Y eso, evidentemente, a la masa, en este caso, estos son discursos célebres porque además están dirigidos pues, a audiencias multitudinarias, ¿no? No tengo bien el dato de cuánta concurrencia logró concitar el pastor Martin Luther King, promotor y líder defensor de los derechos humanos y luchador acérrimo de todo lo que significaba la segregación y discriminación racial. Así que hay que leer estos discursos porque nutren no solamente el saber, sino también el espíritu y el alma, y eso ayuda a formar a las personas también en su pensamiento crítico, creativo y en el discurso. Ahí tenemos una clara demostración. ¿Qué más podemos introducir en el desarrollo? Las apelaciones. Por ejemplo, no sé si lo reconocen, Steve Jobs creo que es, ¿no? Considerado por un sector de la sociedad en uno de los referentes en el campo de la tecnología, otros incluso le dan el calificativo de gurú del mundo de los negocios y la tecnología.
El señor Jobs, pues, siempre ha sido invitado a diversos eventos, dada la magnitud de su investidura como hombre de negocios y referente en el mundo de las ciencias. Si ustedes revisan en YouTube, hay un discurso que él pronunciara en una graduación al que fue invitado y al que se le dio, evidentemente, era el invitado de honor, el invitado especial, y tenía que dirigir un discurso en una ceremonia de graduación, si mal no recuerdo, de la Universidad de Stanford. Su concurrencia estaba formada por los graduados de las carreras de esta universidad y también, evidentemente, los familiares, ¿no? La típica congregación o concurrencia de una graduación de tipo académica en este sentido. Y dentro del discurso que pronunció Steve Jobs en esta graduación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, a la concurrencia les dice lo siguiente: no permitan que el ruido de la opinión de otros apague su voz interna. ¿A quién se dirige? A los graduados. Y lo más importante, el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. De alguna manera, ellos saben lo que ustedes quieren ser. Apelación, o sea, el discurso también puede servir porque todo discurso busca persuadir, sobre todo los argumentativos. Lo que quieres es que otra persona no solo te escuche, sino que tus ideas puedan tener esa fuerza a través de las palabras para poder comunicar de manera genuina tu postura, tu posición y, ¿por qué no?, convencer a otro sector. Listo, ya recuperé. Tenía ahí una dificultad con el tema del audio, pero ya recuperé. Les decía, ¿acaso no hacen eso los que buscan, por ejemplo, nuestros votos o la aceptación? Sin duda el discurso, más aún en el terreno político, que por cierto, de un tiempo a esta parte, no es que nuestros líderes políticos se caractericen por hacer uso del discurso de manera efectiva. Muchos de ellos lo improvisan, no se preparan, y creo que este es un déficit en la clase política de nuestro país. Pero ojo, eso no fue siempre así. En otra época y en otras generaciones hemos tenido personalidades que han hecho uso del discurso de una manera efectiva y que ha permitido generar diálogos y presentaciones que han marcado historia e hito en nuestro país. Entonces, sirva este otro ejemplo para explicar el contenido del desarrollo. Como también, por ejemplo, en un discurso, tú puedes introducir preguntas en el desarrollo. En realidad, esto de colocar en el desarrollo puede también estar en el inicio para despertar a la audiencia, o puede estar colocada al cierre cuando tú quieres decir algo así como: por eso quiero preguntarles, ¿te comprometes a asumir esta labor? ¿Quieres realmente la transformación para tu país? Pregúntate, ¿qué es lo que tú puedes hacer por tu país? No lo que tu país puede hacer por ti. Por ejemplo, ¿no? Creo que esta frase más o menos ha sido parafraseada de un discurso que pronunció John F. Kennedy, me parece, expresidente de los Estados Unidos. Bueno, discursos con preguntas. A ver, ¿reconocen a esta jovencita que aparece aquí en pantalla? Aquí aparece su nombre. Ella es una voz que ha concitado la atención en el mundo entero porque se le reconoce como una de las abanderadas de la defensa, en clara defensa del medio ambiente, y evidentemente en total rechazo de lo que significa la clase política, líderes respecto del cambio climático. De ella, me refiero a Greta Thunberg, o Thunberg como también se escribe, parece que es sueca, ¿sí? Ustedes los invito a revisar un discurso que ella pronunció en la Organización de las Naciones Unidas cuando fue invitada como voz
de los jóvenes, creo que tendría por aquel entonces 16, 17 años, bastante joven, y que a la fecha, repito, es un referente en todo lo que significa la defensa del medio ambiente en el mundo y el rechazo abierto a las potencias del general y al mundo en un claro llamado a contribuir con reducir el impacto del cambio climático, ¿no?, que está en manos de los hombres. Fíjense, y ella cuando inicia su disertación, en una parte de su discurso, dice lo siguiente: mi mensaje es que los estaremos vigilando. Fíjense cómo se posiciona. Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, viene la pregunta: ¿ustedes vienen a nosotros los jóvenes en búsqueda de esperanza? ¿Cómo se atreven? Fíjense, ¿cómo se atreven? Por eso a este discurso también se le ha denominado "han robado mi infancia". Creo que estos son discursos que uno debería revisar para poder encontrarle consistencia a las palabras y a lo que nosotros queremos realmente comunicar. Greta Thunberg, entonces, tienen allí otro ejemplo, otro referente para poder hacer una presentación, y ella le pone mucha emoción, mucha pasión, y sobre todo siempre muestra este rostro, digamos, de una persona preocupada por algo que quizá pasa desapercibido en el mundo, no en todos los casos, y que tiene que ver con un desafío para la humanidad como es el cambio climático, ¿no?, y el proteger el planeta. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el desarrollo? Pues el discurso del lenguaje poético, ¿no? Como hace poco que parafraseara los versos de la obra La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca en el famoso monólogo de Segismundo, en la segunda parte. Hace poco, cuando, no tengo ahorita la fecha exacta, pero creo que en menos de un mes, asumió la presidencia de la República el señor Francisco Sagasti. Y no pretendo analizar el contenido del discurso, sino recordar que en un discurso yo también puedo incluir, por ejemplo, frases o versos con clara intención de lenguaje poético. En la prensa se comentó, y en la ciudadanía a través de las redes sociales se recordó que el ahora presidente Sagasti citó y recordó unos versos del poema Considerando en frío imparcialmente, del escritor santiaguino César Abraham Vallejo Mendoza. Y él, en la parte casi ya del cierre de su discurso, utiliza la frase y los versos del poeta del dolor universal, y quizás uno de los máximos exponentes de la poesía peruana, ¿no? En este poema, Considerando en frío imparcialmente, Sagasti recuerda y dice: examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando, y recuerdo que ahí Sagasti hace el ademán y se retira los lentes, considerando sus documentos generales y mirando con lentes, se saca los lentes, aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Y ahí, según puedes revisar el contenido del discurso, Sagasti esas últimas líneas del poema de Vallejo las manifiesta con una voz quebrada, porque no solo se trata de decir las cosas,
sino de darle un valor subjetivo, y en este caso, al tratarse de una poesía, emotiva. Y eso genera, pues, conexión con la audiencia, más allá de que se trate, pues, de la máxima autoridad de este país. Sin duda, el lenguaje poético juega en esta parte un papel preponderante en nuestras presentaciones y discursos. ¿Qué más tenemos cuando hablamos del desarrollo? Sin duda, para los peruanos, y esto tiene que ver con la historia por un lado y también tiene que ver con la literatura por otro, si hay un referente en lo que a construcción, redacción y elaboración de discursos yo puedo en este momento como profesor compartirles, y de que ustedes pueden nutrir, digamos, su cultura general, histórica, ¿por qué no? Es el célebre discurso que construyera, pero que no pronunciara, el escritor y ensayista peruano Manuel González Prada. Entre otros discursos, a él se le destaca por este titulado Discurso en el Politeama, que fuera pronunciado el 29 de julio de 1888, no por él. No se sabe exactamente por qué él no lo pronunció. Eso habría que averiguarlo en la historia. Pero lo que sí se sabe es que el autor es Manuel González Prada. Y fue pronunciado en un teatro, en este discurso titulado En el Politeama, por el escenario, el lugar donde se desarrolla la presentación, por un escolar de aquella época. Estoy hablando pues del 29 de julio de 1888, en el marco de las festividades patrias, por un lado, y también en un escenario hostil y difícil para nuestro país, porque era el tiempo en el que habíamos librado la Guerra del Pacífico, 1879. Así que este discurso, casi 10 años después, de alguna u otra manera pretende ser o servir para recaudar fondos que permitieran al Perú recuperar Tacna y Arica. Repito, este discurso no fue pronunciado por Manuel González Prada, sino por un joven escolar adolescente, dice la historia, de aproximadamente 16 años, me parece, de nombre Carlos Urbina. Dentro de toda la estructura del discurso del ensayista, les estaba comentando, autor también de obras, de célebres obras como Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, que son recomendadas para entender de alguna forma la historia del país y la manera en cómo los pensadores también habían salido adelante en un momento difícil e histórico para nuestro país, como fue la guerra que se libró allá en 1879 frente al vecino país del sur, Chile. En este célebre discurso del Politeama, entre otras frases, Manuel González Prada escribe y Carlos Urbina pronuncia: en esta obra de reconstrucción y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Sentencia y frase icónica, epónima de este discurso que fuera, repito, escrito por Manuel González Prada y pronunciada por un joven adolescente llamado Carlos Urbina. Todo esto dentro del marco de unas actividades organizadas por la sociedad peruana en Lima y cuyos fondos sirvieron para recaudar parte del dinero con el que se pretendía recuperar Tacna y Arica. Eso lo sabemos por la historia que hemos aprendido en la escuela y la que hemos leído de manera posterior. Fíjense, hay que entender los discursos también en un contexto determinado, y es que hay discursos que han marcado huella y trascienden en el tiempo y de los que nosotros podemos aprovechar para poder sacarle partida. No solo para aprender a escribir o a comunicar las ideas, sino también para entender que todo texto responde a un contexto y a un momento determinado.
Para los peruanos, este debe ser un referente de lo que significa el discurso, el escrito por el ensayista Manuel González Prada. Dicho esto, quiero insistir en esta parte para decirles lo siguiente. Estoy a la espera de sus preguntas. Quiero volver a este punto donde señalé que cuando uno construye el discurso, en la parte del desarrollo, es importante señalar la estrategia de la argumentación. Es que no es lo mismo presentar un discurso solo con sucesos y hechos objetivos, que es importante, sino que presentar un discurso donde yo tenga que introducir mi postura, mi posición. Me explico. Es como si se planteara una pregunta controversial, una pregunta polémica sobre un tema que ya es polémico. Supongamos que la pregunta sea más o menos de la siguiente forma. ¿Está usted de acuerdo con mantener el toque de queda hasta fin de año en la coyuntura actual que tenemos como país? Por ejemplo, vamos a suponer que sea esa la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con mantener el toque de queda hasta fin de año, consciente de la coyuntura país y de emergencia sanitaria que vivimos? Entonces unos van a decir, sí estoy de acuerdo, y otros dicen, no. El tema de un discurso, cuando tenemos que utilizar la argumentación, es válido decir si uno está a favor o está en contra. Eso es normal. En sociedades democráticas es normal asumir y pensar que las personas tenemos no por qué pensar de forma igual. Sin embargo, eso no significa que no tengamos la posibilidad de dialogar y de debatir, y eso es lo que hace a una persona, desde mi punto de vista, más crítico, más pensante, más reflexivo, y por lo tanto aporta en definitiva a la construcción de un mundo más justo, ¿no? Entonces, el punto está en que la argumentación tiene que estar respaldada en las evidencias para poder formular nuestro argumento. Entonces, una persona frente a esta pregunta polémica o controversial podría decir, sí estoy de acuerdo con que se mantenga el toque de queda hasta fin de año en la coyuntura de la emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país. Otro podría decir, no estoy de acuerdo con la medida del toque de queda hasta fin de año en esta coyuntura de emergencia sanitaria que vivimos en el país. Y las dos tesis o posturas son válidas, una a favor y otra en contra. Pero lo que va a decir, o lo que tendría que decir después, es el argumento. El argumento es un pensamiento lógico y válido que la persona tiene que construir sobre la base de argumentos, sobre la base de información lógica, que puede estar respaldada o fundamentada con evidencias. Por ejemplo, el que dice que está a favor puede más o menos construir un argumento de la siguiente manera. Estoy de acuerdo con el toque de queda en la actual coyuntura de emergencia sanitaria que vivimos en el país, puesto que esta medida dispuesta por el gobierno de turno ayudará a prevenir y reducir el número de contagios que, de acuerdo con la sala situacional del Ministerio de Salud, se ha reportado a la fecha un incremento considerable en 9 regiones de nuestro país, superando el doble del número de contagiados del mes anterior. Entonces, eso podría significar un argumento que está respaldado o sustentado en evidencias o pruebas que ayuden a respaldar mi argumento. Esto es, en definitiva, algo que quería comentarles, y ahora dejo abierta la posibilidad para que ustedes planteen preguntas relacionadas con la estructura del discurso. En la hora anterior abordamos la introducción y compartí 5 técnicas o recursos para poder hacer una introducción, como fue frases célebres, anécdotas, datos curiosos, información objetiva y también historias inspiradoras. Ahora, para el desarrollo, también te estoy compartiendo otros recursos, como es la exposición apoyada en información relevante y objetiva, y que tenemos que nutrir con datos, cifras, ejemplos, casos, comparaciones. La argumentación, si tu discurso, por ejemplo,
Algunos discursos están enmarcados dentro de lo que se conoce como la metodología debate. Por ejemplo, el próximo 11 de abril, 11, una vez más, los peruanos tenemos que elegir a nuevas autoridades. Y ya esto supone que estamos a poco tiempo de las elecciones y lo que se viene a continuación en los próximos días y semanas es, por ejemplo, la disertación de los candidatos a la presidencia, así como el Congreso de la República. Esperemos que esos debates sean consistentes y la presentación y discursos de los candidatos realmente hayan sido elaborados y trabajados sobre la base de información sólida y que ayude realmente a conectar con las personas, los ciudadanos que tenemos la posibilidad de elegir a nuestras futuras autoridades. El desarrollo se apoya en la argumentación con fundamentos y se apoya a estas con evidencias y referencias válidas. Pero se puede apelar a otros recursos como son las narraciones, las descripciones, las apelaciones, las preguntas, el lenguaje poético, entre otros. Dicho esto, estoy atento a las preguntas que ustedes quisieran formular y también comentarles, por ejemplo, que como se manifestó, el discurso tiene una estructura casi similar a la de una historia, es decir, inicio, nudo y desenlace. Por eso, desde ahora también quiero decirles que todavía nos falta abordar la última parte de un discurso, me refiero al cierre. Esa última parte del cierre será tratada, abordada el próximo sábado, de la otra semana, me parece que cae 19, en el que, por cierto, daremos por finalizada nuestro taller o nuestras charlas virtuales en torno al tema de la oratoria. Quiero cerrar, no, pero me gustaría enfatizar en esto. ¿Qué cosas no se debería realizar cuando tenemos que realizar una presentación y cuando estamos construyendo el momento del desarrollo del discurso? Debes tener cuidado que cuando construyas tu discurso en la parte del desarrollo, no caigas en imprecisiones o no caigas en frases ambiguas. Es decir, no suena bien en un discurso cuando una persona dice cosas como: por ahí escuché, el otro día me dijeron, se dice, o me informé, pero esa persona no dice dónde se informó, de dónde saca la información, quién se lo dijo. O sea, si no hay precisión, eso no logra realmente comunicar una idea cabal y completa. Y cuando se refiere a la claridad es, por ejemplo, evitar incurrir en redundancias, así como superar y no incurrir en las famosas muletillas. Por eso estoy colocando el pulgar hacia abajo o dislike, porque eso es lo que no se debe hacer. Como que tampoco se debe hacer es constantemente algunas personas movidas por su propia vanidad, y esto es muy frecuente, a veces caen en autoelogios. Es decir, utilizan el discurso como una forma de construir una imagen positiva de sí mismo, que no tiene nada de malo, pero que tampoco puede caer eso en un permanente autoelogio, porque de alguna manera a la audiencia, que sabe muy bien lo que está escuchando, no logra persuadir, porque internamente las personas dirán: ¿y este se ha venido a vender, a marketear, a vanagloriarse, a ensalzarse, cuando lo que queremos son respuestas concretas y directas? Hay que tener cuidado y no incurrir en comentarios ofensivos ni sarcásticos o que tengan un tono hiriente. A lo largo de la historia, a veces hemos escuchado a personas o personajes famosos que se han dejado llevar por el tema emocional y han pronunciado expresiones de las que después se han arrepentido. Y eso frente a cámaras, y eso frente a la televisión, y eso en debates o en espacios que se han conocido. Y ahora con las redes sociales cada vez hay que tener mucho cuidado y tino de la forma en cómo decimos las cosas. Ahora todo queda grabado y se puede propalar y difundir.
Por eso, tener mucho cuidado de la manera como emitimos juicios de valor, que no está mal, pero que se tienen que construir de una manera coherente y apoyado siempre en alguna evidencia. Es decir, no se puede aprovechar un discurso para generar pues un comentario ofensivo, menos que sea procaz, es decir, que utilice un estilo de lenguaje soez, vulgar, obsceno, o que vaya, por ejemplo, y genere, no sé, alguna violencia en el discurso hacia discriminación o hacia la mujer, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo construimos también nuestros mensajes. Y por último, y no por ello menos importante, también tener cuidado con esto que de alguna u otra forma a veces todos incurrimos. Me refiero a las famosas frases y expresiones cliché. Esas expresiones que suelen ser redundantes o que todo el mundo las dice. Eso le resta originalidad, por ejemplo, a la información que usted está compartiendo. O sea, son aquellas expresiones que se citan o se señalan con mucha frecuencia o que son comunes en toda presentación. Y por eso, lo preferible es cambiar para no incurrir. Ya está, recuperé. Estimados participantes, quedo disponible para que ustedes me pudieran formular las preguntas que consideren necesarias dentro de lo que he podido presentar en esta ya sexta sesión. Abordé el tema del discurso. La hora anterior traté la introducción de un discurso. Si no lograste conectarte, puedes en breve revisar. Ahora he desarrollado el momento número 2 del discurso, me refiero al desarrollo. Si hay preguntas, gentilmente las responderé. Y también aprovecho el espacio para poder agradecer la invitación de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que me permite sábado a sábado poder brindarles algunas herramientas, técnicas y consejos para ayudarlos en el desarrollo de la competencia comunicativa oral. Dejo por aquí mis datos de referencia como correo electrónico y número de WhatsApp para consultas de forma personalizada o materiales que quizás a ustedes también les resulte muy útiles. Así que estamos ya a solo un fin de semana, específicamente el próximo sábado, vamos a dar por culminado este taller de los que vendrán también el próximo año en la línea de comunicación oral y otros temas que están dentro de mi formación y competencia y que gracias a CAMEX voy a poder dirigirme a todos ustedes. José Rocha nos hace llegar el siguiente comentario. Muchas gracias, excelente charla. Una pregunta. ¿Es correcto una exposición basada en una experiencia personal del expositor? Gracias, José, por tu pregunta. Las experiencias que yo en la presentación mencioné como anécdota es un recurso. Es decir, yo me apoyo en la experiencia para referir de manera objetiva una información que la he vivido. ¿Sirve? Sí, porque permite conectar con la audiencia que puede haber tenido una experiencia similar. Ahora, que durante todo el discurso yo solo me apoye en mi experiencia personal, eso sí considero que no es oportuno. En todo caso, el mérito de un discurso está en combinar la experiencia y lo vivido con la información que la ciencia, la teoría me puede aportar. Haciendo ese binomio, esa sinergia, uniendo esos dos ideas o discursos, yo puedo construir una presentación con argumentos o ideas convincentes y con experiencia y testimonio que también he podido realizar. Habría que también, José, y con esto termino, evaluar la situación de comunicación. Por ejemplo, si yo estoy reunido con mi personal y quisiera de repente recordarles, no sé, los valores de la organización o lo importante que es la atención al cliente, en ese contexto de comunicación
la experiencia, la anécdota o lo que yo he vivido conecta. O sea, uno en ese momento puede decir, estimados colaboradores, viene en este momento a mi memoria aquella primera experiencia que yo tuve hace 5 años en esta misma empresa, cuando frente a un cliente viví esto. Eso conecta, pues, José, conecta. Pero a esa información le tengo que dar un sustento teórico. Por eso es importante recordar el aporte que hiciera el autor argentino Galliani, por ejemplo, ¿no? En su libro tal, cuando señala que si damos una buena atención, esa persona va a poder divulgar a 5 o 6 más. En cambio, cuando damos un mal servicio o atención al cliente, esa persona no solo lo va a propagar con su entorno, sino también esa mala experiencia la va a comunicar a través de redes sociales. Es decir, la anécdota más la información que yo puedo obtener de los trabajos de investigación, de la teoría, que también nutre esa experiencia. Muchas gracias, José, por tu consulta. Y me saluda por acá Andrea Minaya. Muchas gracias. José Peña Hernández. Contento también que te haya gustado esta presentación. Conmigo será hasta aquí. Un fuerte abrazo para todos y pasen la voz, porque el próximo sábado 19 estamos cerrando el curso de oratoria. Muchas gracias a CAMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por este espacio y esta oportunidad. Se despide Jesús Alberto Paiva San Mamé. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.